Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase del eje transversal. En esta oportunidad vamos a ver las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio que vamos a ver el día de hoy son el subrayado, notas al margen, el resumen y la síntesis. Durante esta semana vamos a trabajar en 4 actividades. La primera, que es la que estás haciendo en este preciso momento, es visualizar esta clase. Fundamental. La segunda actividad es leer un material en formato PDF que nosotros te vamos a facilitar por el grupo de WhatsApp, que es técnicas de estudios. El tercer punto es elaborar un apunte propio, un apunte tuyo, donde vas a resumir de alguna manera todo el contenido que estás viendo en esta clase y también el contenido que está en el PDF técnicas de estudio. Y el cuarto punto es resolver la autoevaluación el día domingo 25 del 6 en el aula virtual. Esta autoevaluación va a estar disponible desde las 20 horas y hasta las 22 horas. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra clase. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas que facilitan la comprensión de un texto. Estudiar significa poner en práctica diversos procesos cognitivos para el logro de competencias en el área de las ciencias de la salud. Es necesario que la actitud del sujeto que aprende sea activa porque se requiere el uso de estrategias para comprender e internalizar los contenidos. Ahora bien, es importante que puedas acompañar estas técnicas de estudio que yo te voy a presentar a continuación con una buena planificación de las actividades que vas a hacer en el día o en la semana quizás, ¿sí? Por ejemplo, a la mañana tengo que leer tal material de estudio, por la tarde tengo que mirar estos videos, tengo que armar un resumen de estos videos o un resumen de algún material escrito. Eso es justamente planificar las actividades, ¿sí? Vos vas a planificar las actividades en base a tus tiempos, por supuesto, y en base a los objetivos que tengas. El segundo punto importante es que puedas estudiar en un lugar con olores agradables, un lugar aireado, un lugar ventilado. La recomendación general es que ese lugar de estudio tenga luz natural. Bueno, muchas veces puede pasar que estudies de noche o que estudies en una habitación donde no llega la luz natural y bueno, es un punto general, digamos, no es necesario que sí o sí tengas la luz natural, la luz del sol. El tercer punto es que tengas un buen escritorio que esté a la altura tuya, donde te queden accesibles los materiales que vas a necesitar, donde no tengas que esforzarte tanto en escribir o en acercarte a algún libro o algo por el estilo, ¿sí? Es muy importante que cuides de tu postura mientras estudias. También es muy importante que cuando te sientes a estudiar ya tengas todos los materiales que vas a necesitar, como por ejemplo la compu cargada, los libros necesarios, si es que usas libros, las hojas, si es que usas hojas, las viromes, las fibras, los resaltadores. Todo lo necesario tiene que estar, digamos, a tu disposición en el momento en el que vas a estudiar. Y el punto más importante desde mi punto de vista es que vos estés cómodo o cómoda, que tu ropa sea cómoda, ¿sí? Y que también es muy importante lo que voy a decir a continuación, estudies sin hambre, ¿sí? Que comas algo antes de estudiar y bueno, podés acompañar el estudio con mate, con café o con fruta si es que te gusta comer algo livianito, por supuesto. Estas son simplemente recomendaciones para poder estudiar mejor y obviamente acompañar estas técnicas de estudio que vamos a ver a continuación.
Como nosotros ya hemos visto, es muy importante la lectura al momento de estudiar. Y la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿hay un solo tipo de lectura? La respuesta es no. Nosotros vamos a ver dos grandes tipos de lectura. Por un lado, la lectura exploratoria, que ofrece pautas para construir el significado del texto, y la lectura comprensiva, que es una lectura profunda, es una lectura reflexiva, es una lectura crítica. Y una vez más, es importante volverles a recordar que muchas veces con una sola lectura no va a alcanzar para comprender el tema. Es muy importante que combinemos las dos lecturas. La lectura exploratoria, que se hace en primer lugar, y luego viene la lectura comprensiva, ¿sí? La lectura en la que nos preocupamos por ver, ¿sí? Las ideas principales, las ideas secundarias, y ahí justamente vienen a trabajar estas técnicas de estudio que vamos a ver a continuación. Entonces, las técnicas de estudio nos van a servir para marcar las ideas principales, también las ideas secundarias, porque acordate que las ideas secundarias van de la mano de las principales, pero las ideas secundarias también son importantes. Y también otro tipo de ideas, como por ejemplo ejemplos. Muchas veces los ejemplos son importantes en los textos. Estas técnicas de estudio van a servirnos para resaltar lo más importante de un texto para comprender el tema. El subrayado es la primera de las técnicas de estudio que vamos a ver. ¿Y qué es el subrayado? El subrayado es toda marca que se realiza en un texto durante su estudio para resaltar ideas u otros aspectos. Es muy importante que sepas que no hay un solo tipo de subrayado. Nosotros vamos a ver 4 tipos de subrayado. El subrayado lineal, por un lado, el subrayado lateral, por otro lado, el subrayado estructural y el subrayado de realce. Y acá, en el lado derecho, tengo un texto de la historia del bronceado y con este texto vamos a ir viendo cuáles son los tipos de subrayado que vamos a tener en cuenta nosotros. Pero primero quiero que podamos definir lo que es el subrayado lineal. ¿Qué es el subrayado lineal? El subrayado lineal consiste en trazar distintas modalidades de líneas que pueden ser rectas, pueden ser dobles, discontinuas, pueden estar por debajo de la palabra o realizando recuadros, corchetes, que van a destacar las ideas principales, secundarias, detalles de interés, conforme a la jerarquización e importancia en el texto. Por otra parte, vamos a tener al subrayado lateral, que es una variedad lineal, que consiste en demarcar con una raya vertical uno o ambos lados de un párrafo entero o de varias líneas consecutivas del mismo, porque interesa todo el conjunto sin necesidad de trazar rayas por debajo de cada línea, una definición, el enunciado de un principio, una norma legal o otra cosa interna del tema. Por otra parte, el subrayado estructural es simultáneo al lineal y consiste en destacar la estructura o la organización interna del texto. Se suele hacer en un margen izquierdo del texto. Y para ello se suele utilizar letras, números, flechas, palabras, claves, etc. El subrayado estructural puede servir de base para el esquema al poner de manifiesto el armazón o la estructura interna del tema. Y finalmente va a estar el subrayado de realce, que se realiza a la vez que los otros y sirve para destacar dudas, aclaraciones, puntos de interés,
llamadas de atención mediante las distintas señalizaciones según el código personal, que puede incluir palabras, interrogaciones, paréntesis, asteriscos, flechas, signos situados al margen derecho del texto. Y ahora vamos a utilizar nuestro texto de la historia del bronceado. Podés ver que en verde, en líneas verdes, tenemos al subrayado lineal, ¿sí? Por otra parte, vas a ver que ahí abajo hay un subtítulo que es siglo XX, 1900, ¿sí? Y podés ver dos rayas, ¿sí? Que están de alguna manera encerrando a ese párrafo. Y ahí tenemos a un ejemplo de subrayado lateral. Entonces, hasta acá hemos visto el subrayado lineal y el subrayado lateral, ¿sí? Todo lo que está subrayado en verde, eso hace al subrayado lineal, donde remarcamos palabras importantes, ideas principales e ideas secundarias, ¿por qué no? ¿Sí? Y también vimos al subrayado lateral, que son esas dos rayas rojas que están de alguna manera envolviendo a ese párrafo y estamos diciendo que todo ese párrafo es importante. Continuando con el texto de la historia del bronceado, nos toca todavía identificar dos tipos de subrayado más, el estructural y el de realce. Es muy importante que recuerdes que el subrayado de realce se suele hacer a la derecha del texto y el subrayado estructural suele ir a la izquierda del texto. Así es. Y acá vemos, por un lado, ¿sí? En el primer párrafo, vemos a una llave, ¿sí? Que tiene una palabra ejemplo, ¿sí? Y ahí vemos a un ejemplo entonces de subrayado de tipo de realce, ¿sí? Porque está a la derecha del texto. Mientras que con 1, 2 y 3, a la izquierda del texto, tenemos a un subrayado de tipo estructural. Así es. Con respecto al subrayado de realce, es muy importante que sepas que también podés poner preguntas en este tipo de subrayado, ¿sí? Y el subrayado estructural, que en este caso lo hemos señalizado como 1, 2 y 3, ¿sí? A la izquierda del texto, también podés poner como ABC o 1, 2 y 3 en números romanos también, ¿sí? Así es. Entonces de esta manera hemos visto los 4 tipos de subrayados que existen, ¿sí? Y lo que está resaltado en amarillo, ¿qué tipo de subrayado sería? Es un ejemplo de subrayado lineal también, ¿sí? Así es. Es una pregunta habitual de los estudiantes. Una vez más, es muy importante que vos te tomes el tiempo de leer el texto y de ir viendo qué ideas se están subrayando, porque son justamente las ideas principales y secundarias del texto, o son ideas que también se consideren importantes para la comprensión del tema. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos para subrayar? Primero que nada, no hay que subrayar en la primera lectura. Acordate que la primera lectura es exploratoria, estás conociendo el texto, estás conociendo las palabras del texto, estás conociendo apenas el tema. Recomendamos siempre subrayar a partir de una segunda, de una tercera, de una cuarta lectura, donde verdaderamente hayas podido identificar qué es lo importante del texto, ¿sí? Otra recomendación es subrayar solamente lo esencial del tema, no hay que subrayar todo, ¿sí? Hay que subrayar solamente lo importante. Hay que tratar de subrayar palabras claves, ¿sí? Así es. Todo lo que haya subrayado debe tener sentido. Muy importante. Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo, ¿sí? Comenzás un párrafo, subrayás lo más importante, lo terminás, empezás otro párrafo y subrayás lo más importante. Ese es el subrayado párrafo a párrafo, ¿sí?
Y también, como ya lo veníamos adelantando, hay que subrayar palabras claves y no frases enteras, largas, porque si hacemos eso, vamos a terminar pintando toda la página y no vamos a subrayar lo verdaderamente importante del tema, ¿sí? Es importante usar colores, ¿sí? Acá ves a la derecha cómo, por ejemplo, usamos amarillo para el título o el tema principal, ¿sí? El color verde para los subtítulos, violeta para las palabras clave o para las palabras de listados, ¿sí? El azul para las definiciones, el rojo para los ejemplos y tenemos también el color mostaza para las fechas y las notas aclaratorias. Es muy importante que utilices colores para realizar un subrayado óptimo, un subrayado con las ideas principales, con las ideas secundarias o con las ideas que vos consideres importantes al momento de estudiar. ¿Por qué es importante entonces hacer un buen subrayado? Porque luego, cuando se acerquen los exámenes, ¿sí? Vas a tener que estudiar a partir de las ideas principales y secundarias que subrayaste justamente. No vas a tener el tiempo para leer todo el material nuevamente. Por eso es muy importante que te vayas familiarizando de estas técnicas de estudio que te van a ayudar a repasar todos los temas días antes de rendir exámenes. Otra técnica de estudio muy importante también son las notas al margen. ¿Qué son las notas al margen? Son palabras o expresiones que se escriben al lado izquierdo del tema de estudio y que sintetizan las ideas principales del texto. En ellas se expresa con apenas un par de palabras, repito nuevamente, un par de palabras, la idea fundamental del mismo. Además, las notas marginales permiten elaborar un índice personal de los pasajes más relevantes de un texto. Y como estás viendo, estamos usando el texto de la vez pasada, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Y acordate que la idea principal de este texto, ¿cuál era? Aparatos y sistemas. Eran las dos ideas principales del texto. Y fíjate vos como en ese párrafo donde está aparatos y donde está también sistemas, hemos sacado, ¿sí? Una nota al margen, ¿sí? Al lado izquierdo del texto, y hemos puesto que aparatos, variedad de tejidos. Sistemas, solo un tipo de tejido. Es un ejemplo de una nota al margen. Repito nuevamente, es una nota que va a la izquierda del texto, ¿sí? Con apenas unas pocas palabras, con la idea fundamental de eso que queremos destacar como importante. Estas son las notas al margen, ¿sí? ¿Cuándo tengo que realizar una nota al margen? Cuando la idea que yo identifique es muy importante. Y esta nota al margen tiene que surgir a partir de una lectura comprensiva. No utilizamos las técnicas de estudio en las lecturas exploratorias, siempre en la lectura comprensiva, donde yo ya me familiaricé con el tema, ya sé qué es lo que me quiere transmitir el texto, ya identifiqué las ideas principales, las ideas secundarias, sé qué es lo importante, sé qué es lo que me tengo que llevar sí o sí al finalizar la lectura de ese tema. Las últimas dos técnicas de estudio que me toca presentarles son el resumen y la síntesis. Dos conceptos que confunden muchísimo a los estudiantes. ¿Resumen y síntesis son lo mismo? No. Tienen diferencias. El resumen es una versión corta de un texto más largo, donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. La síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por el autor de esa síntesis. El resumen, y al momento de hacer un resumen, es necesario reproducir lo que informa el texto y no cambiar las ideas del autor. Pero cuando hacemos una síntesis, muchas veces nos toca reorganizar la información del texto y escribir esa síntesis utilizando el
propio vocabulario, nuestro vocabulario habitual. Entonces, la síntesis es justamente una versión corta del texto, ¿sí? Pero es esa versión donde le pongo de lo mío, le pongo de mi vocabulario, de lo que yo interpreté del tema, ¿sí? Muy bien. Es muy importante que no dudes, ¿sí?, de recurrir al diccionario al momento de que estés realizando una lectura. Eso es fundamental. No podés leer palabras que no comprendés su significado. Es muy importante abrir el diccionario. Sé que seguramente no vas a abrir un diccionario en casa, pero abrir una página, ¿sí?, y buscar en internet qué significa esa palabra. Es muy importante. Y también es muy importante que diferencies lo que es un resumen y lo que es una síntesis. ¿En cuál de los dos no cambia las ideas del autor en el resumen? ¿En cuál de los dos se utiliza el propio vocabulario en la síntesis? Fundamental. Porque vamos a hacer de ahora en adelante resúmenes y síntesis. Para ir finalizando con la clase del día de hoy, es muy importante una vez más que te remarque la importancia de una buena lectura y de usar el diccionario al momento de realizar esa lectura. Es muy importante el lugar de estudio, ¿sí?, y tener todos los materiales necesarios, como así también estar cómodo o cómoda. Te voy a aclarar que esta actividad va a iniciar el día martes 20 de junio a las 8 horas. Empezamos temprano. Y va a cerrar el día domingo 25 de junio a las 22 horas. Porque acordate que el domingo a las 20 horas, a las 8 de la noche, abre la autoevaluación. ¿Y a qué hora cierra? Cierra a las 22 horas. Entonces esta actividad cierra con la autoevaluación, ¿sí? No tenés que entregar nada mediante el aula virtual ni en ningún lado, ¿sí? Es una actividad para que vos mires el video, leas el texto que te vamos a pasar más adelante, ¿sí?, hagas tu propio apunte y resuelvas la autoevaluación el domingo. Es un trabajo que vos lo tenés que hacer solito o solita. No vamos a estar persiguiéndote con entregar una actividad. Lo único que te pedimos es que cumplas con estas actividades, que seas objetivo con vos mismo, con vos misma, porque de esa manera vas a ir creciendo, vas a ir llenándote de conocimientos y por supuesto que vas a aprender cómo estudiar, que es lo más importante. No desaproveches tu tiempo porque ahora estamos en una etapa del año donde tenés tiempo y estos temas son muy importantes y se evalúan en medicina, hombre y sociedad. Es muy importante que realices las preguntas que tengas en los grupos de WhatsApp que tenemos. Si estás en el grupo A, hace tu pregunta en el grupo A. Si estás en el grupo B, hace tu pregunta en el grupo B. Lo mismo si estás en el grupo C, D y E. Estamos disponibles para responder tu consulta en cualquier momento. Y por supuesto, muchas gracias por la atención. Que la fuerza te acompañe. Que tengas una excelente semana.